de Michoacán, México y el mundo, este medio de comunicación los pone al día con información útil en la voz de los expertos. Están en este conversatorio de análisis y expresión rumbo al Congreso michoacano el ingeniero minero metalúrgico Benjamín Rodríguez Álvarez, destacado empresario y constituyente en Lázaro Cárdenas del Consejo Ciudadano de Transparencia, del cual hoy es presidente. Está también con nosotros la distinguida exdiputada local por el Distrito 24, Eugenia Herrera Aguirre. La acompaña su compañera de fórmula de la comunidad solera de Agua, Lucero Cisneros. Otro agente de cambio positivo del municipio que nos acompaña es el líder social, el profesor Felimón Acosta Aguirre, quien es hoy el primer regidor integrante del cuerpo de gobierno del Ayuntamiento porteño, a quienes les damos la más cordial bienvenida a su casa, esta casa de libre pensamiento, donde pueden y deben expresar con libertad sus ideas por el progreso sostenido de nuestro querido municipio Lázaro Cárdenas. Bueno, permítanme darles la bienvenida y ponerlos en contexto a todo nuestro auditorio. Previo al inicio de este conversatorio, los participantes en una junta de producción conocieron la metodología y el desarrollo del orden de sus respectivas participaciones. Se crearon 5 bloques con temas sustantivos para el desarrollo integral de nuestro municipio: democracia, salud, economía, ecología y educación. Contestarán todos los participantes 3 preguntas por tema. Aclaro, en el caso que el dueto Herrera-Cisneros decida contestar la pregunta, solamente una de ellas lo podrá hacer. Ellas escogerán, les aclaro a las damas, solamente una participante por pregunta. Aclarado lo anterior, informo al auditorio que los panelistas tienen 3 minutos como tiempo máximo por pregunta para exponer su respuesta, para contestar cada una de las preguntas, pues, y 2 para réplicas si quieren hacer uso de ella, y 1 contra réplica, solamente. Estando todos entendidos de esta metodología, si alguno de los participantes tiene alguna duda, con gusto les ayudamos a que tengan más o aclarar después. Y si no hay ninguna, pues iniciamos con el tema democracia. Y porque vamos a iniciar con este importante tema de democracia, porque para cerrar el paso a la autocracia en las formas de gobierno a fin de fortalecer la democracia en nuestro municipio como camino para acotar la distancia entre los porteños. La primera pregunta, y empezará contestando el profesor Felimón, vamos a ir en este orden. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en la vida pública? Bueno, primero, buenas noches, Carlos Juan. Gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí con compañeros que nos acabamos de conocer, con algunos de ellos. La mayor parte somos conocidos desde hace muchos años. Sobre todo aquí me quiero dirigir a la compañera de Solera de Agua, que pues por aquí hemos empezado a entablar ya este diálogo, ¿no? Y bueno, pues creo que la pregunta es muy importante: cómo la democracia debe ser entendida. Desde mi punto de vista, y dado que provengo de un sector de los trabajadores, este asunto de la democracia ha sido un tema de análisis permanente y hemos llegado al entendido de que no puede haber democracia en tanto las leyes, las normas, las reglas que nos rigen, pues no colaboren, no aporten para que eso así sea. Yo he sido mucho de la idea de que no basta con que en la propia Constitución tengamos artículos que permiten o que dan esta posibilidad, cuando finalmente en la práctica muchas de las veces la democracia es negada, ¿no? Para mí, de manera especial, la democracia no es otra cosa más que la posibilidad efectiva de participar en las decisiones, no solamente participar en procesos electorales como el que estamos viviendo en este momento, sino sobre todo en las decisiones de orden público, en lo cultural, en lo educativo, en todos los temas.
Entonces creo que eso es algo muy importante. Y este ejemplo que hoy estamos viendo aquí en la mesa, con esta diversidad de compañeros que representan diferentes opciones en términos políticos, creo que es el mejor ejemplo de democracia. Democracia es entonces también la posibilidad que se le da a la población entre diferentes opciones para poder elegir quién pudiera representarnos en algún puesto de elección popular, etcétera, ¿no? Pero obviamente que también, como decía al principio, la democracia es, y sobre todo, aquella posibilidad donde los compañeros de todos los sectores de la población pueden tener la decisión de lo que se hace y no se hace en nuestro país. Muy bien, correcto. Ahora es el turno de nuestra amiga Eugenia Herrera Aguirre. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en la vida pública, Eugenia? Creo que ahorita ya se abre la posibilidad de que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda participar dentro de la vida pública. Entonces, la oportunidad que yo veo en los diferentes partidos o de manera independiente, de que tú puedas levantar la mano y decir, yo quiero participar, yo quiero ser tu voz en el Congreso, quiero ser tu voz como un gestor en diferentes niveles de gobierno. Creo que es importante que cualquier ciudadano pueda ejercer ese derecho que tenemos y que, como lo dijo el profesor, la Constitución no lo da. Entonces, si cada uno de nosotros ponemos ese granito de arena y decimos, vamos a hacerlo, porque vamos a hacerlo por la gente, creo que ahí es donde podemos ver que se está ejerciendo la democracia en nuestro municipio. Excelente, Eugenia. Ahora escuchemos al ingeniero Benjamín Rodríguez Álvarez. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en la vida pública, ingeniero? Compañeros, Carlos Juan, buenas noches. Afortunadamente, la ciudadanía tiene una posibilidad muy amplia, un abanico de opciones de participar en esta democracia tan abierta que tenemos aquí en México. Hay muchos partidos, hay varios partidos, sin exagerar, pero todavía, además de los partidos, se les da oportunidad de manera independiente a quienes quieran participar a representar los derechos ciudadanos, a participar en el Congreso del Estado, a la ciudadanía lazarocárdenense. Y eso es muy importante porque existe más opciones, más candidatos, y eso le da a la ciudadanía más oportunidades de tener representantes que ellos escojan con más libertad. Los partidos, pues ellos tienen sus reglas. Se les permite también a la ciudadanía participar de manera independiente, y en esta modalidad, fíjate, Carlos Juan, que sí es bueno que participe quienes quieren tener la oportunidad de colaborar, de ayudar a la ciudadanía. Desafortunadamente es un camino un poco más difícil que la de los partidos, porque acá se enfrentan los que van por esa vía o por esa modalidad a circunstancias bastante difíciles. Hay que llenar por lo menos unos requisitos, que es el primer paso importante, el 2% del electorado en apoyos, pero tienen un plazo muy corto, son 20 días, que de hecho por lo menos 5 días se van en aprender a manejar el sistema. Y no todos los celulares puedes utilizarlos para poder capturar esos apoyos, solamente ciertos celulares. Es más, te voy a decir qué puede pasar. Con los iPhone no se puede capturar los apoyos. Entonces hay muchas dificultades, pero sin embargo creo yo que los independientes van dando su paso adelante. Excelente, pues por supuesto la ley, la Carta Magna lo establece, que puede cualquier ciudadano ser votado y ser votado.
y es muy importante establecer piso parejo para todos los competidores. Ojalá que las reglas del juego mejoren, del juego político. Bueno, ahora quisiera que el profesor Filemón nos comentara cómo fortalecer la democracia en el municipio. Bueno, si hacemos un resumen de lo dicho por todos mis compañeros, creo que hay grandes coincidencias. Primero, en el sentido de que tiene que abrirse la participación de manera más completa. Porque si bien es cierto que los partidos políticos tienen sus reglas, hablaba el compañero también de la posibilidad que tienen para buscar en todo caso candidaturas independientes, pero sobre todo, yo te decía al principio que es necesario que en todo caso la población se vaya dando nuevas formas de organización donde también se aplique la democracia. De hecho, habrá que entender que desde la propia cuadra, desde la calle, en la colonia, en el ejido, en el sindicato, ahí hay un espacio donde la democracia se ejerce de manera más directa, más efectiva. Y lo que dije yo al principio es, ocupamos que en todo caso esas formas de cómo ejercemos la democracia en esos espacios pueda también reflejarse acá en los partidos políticos para que sea más viable, más factible que la población participe de manera más completa. Excelente. Ahora vamos a escuchar a Lucero Cisneros para que nos diga de cómo fortalecer la democracia en el municipio, que es tan importante, Lucero. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante resaltar que nosotros tenemos la obligación de ir a votar, que está en nuestras manos decir, ¿sabes qué? Quiero este candidato, esto me gusta, esto no, y hacerlo de una manera consciente. También ahora con las posibilidades, con la paridad, con todo lo que hay, podemos cambiar el sistema, podemos hacer que la política sea vista de otra manera. Yo les invito de todo corazón a sumarse, a hacer algo diferente por la sociedad, según tus creencias, según tú, cómo piensas de los candidatos. Muy bien. Ingeniero Benjamín Rodríguez, ¿nos puedes tú comentar cuál es tu visión para poder fortalecer la democracia y que cerrarle el paso al autoritarismo en el municipio? Mira, en esta ocasión tenemos la participación naturalmente de los equipos, de los partidos tradicionales, pero además de los partidos que les llamamos partidos pequeños o chicos. He visto yo que va a haber en esta ocasión participación. Me doy cuenta del Verde Ecologista que está armando ya su equipo. Me doy cuenta del PES que también ya está armando su equipo con algunos compañeros mineros. El PT le he perdido la pista, pero yo creo que está trabajando también. El partido de Movimiento Ciudadano creo que también está trabajando. Eso es bueno. Y además hay dos corrientes independientes, dos equipos o dos participantes independientes que van por separado, y eso es importante. Esto abre la posibilidad a más oportunidades, o sea, más candidatos, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de votar por su candidato preferido. Aquí yo me imagino todo el mundo va a buscar a través de sus campañas llegar a buscar el voto de tal manera de que queden bien convencidos, y eso es muy importante, que sea un voto que sea realmente convincente. Claro, y sobre todo razonado, dicen muchos, que sea un voto razonado, no ir como borrego, dicen por ahí. Pero hay una cosa muy importante. En los últimos tiempos, en nuestro país y en nuestro estado, que no es la excepción, la gente es muy apática, no sale, no participa. ¿Cómo hacer para derrocar el abstencionismo en esta ocasión, profesor? Bueno, habrá que buscar la raíz de ese
de esa apatía, y ahí vamos a encontrar por qué la abstención. Y yo creo que en nuestro país los últimos años de ejercicio de la política, desde los partidos políticos que han estado en el poder, nos han dejado mal sabor de boca. Yo creo que mucha o gran parte de la población regularmente se pregunta ¿para qué participar cuando no es considerada mi opinión, mi punto de vista? ¿Para qué participar cuando yo tengo un candidato que a la vista pudiera parecer el de mayor respaldo y al final encontramos un resultado distinto? ¿Qué quiero decir con ello? Lo que quiero decir que en todo caso tenemos que ser más respetuosos, más congruentes de los procesos políticos que al interior de todos los partidos se tienen que estar realizando. En la medida en que esto sea más claro, más transparente, creo que la población tendrá mayor interés, mayor confianza en estos procesos políticos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que podríamos ir atacando ese abstencionismo. Hay otra situación muy importante, habrá que recordar que pues, en nuestro país la participación electoral, por decir de alguna manera, pues obviamente que no es la única. Hay otras formas de organización que incluso algunos pueblos se han venido dando, sobre todo en los pueblos indígenas, ¿no? Creo que ahí podríamos encontrar una posibilidad más efectiva de cómo la población, incluso por costumbre, tiene una participación más permanente, más consciente, y eso es lo que nos hace falta, vamos a decir, en el nivel de los partidos políticos, cualquiera que este sea. Es una participación más sólida en este tipo de comunidades, en la política y en el ejercicio del poder, sobre Así todo. es. Bueno, entonces ahora, Eugenia Herrera, ¿nos puedes comentar qué hacer para derrotar el abstencionismo en esta jornada electoral, que en este proceso que estamos viviendo? Creo que ahorita hay una apatía en general de la población en el tema de que dices, pues siempre es lo mismo, no veo un cambio, no veo algo por lo que diga vale la pena votar. Entonces creo que si ahorita vemos los diferentes candidatos y las diferentes posibilidades que se abren para que tú tengas tu voz y te sientas identificado con alguien, creo que es el momento de que no nada más critiquemos, juzguemos, señalemos qué no nos gusta, más bien es momento de que tú como ciudadano digas, ¿sabes qué? A mí me gustaría esto en mi municipio. Ok, entonces acércate a los candidatos que tenemos la apertura de escucharte y de que veas reflejada tu propuesta, tu voz, realmente en el poder, si lo quieres ver así, o sea, que realmente se refleje y que puedas decir, ¿sabes qué? Yo voté por ti, entonces te voy a cuestionar qué onda, si yo me comprometí y tú te comprometiste conmigo, porque es un compromiso de las dos partes, tanto del ciudadano como tuya, en el momento de que tienes un cargo público. Entonces creo que si todos lo vemos de esa manera, de que realmente es un trabajo en equipo, la gente puede decir, ¿sabes qué? Sí voy a salir a votar porque estoy pensando en la persona, estoy viendo sus propuestas y quiero ser parte de ese cambio que esté en mi municipio. Es una buena observación que ha hecho Eugenia, y igual el profesor. Ahora vamos a conocer el punto de vista del ingeniero Benjamín Rodríguez Álvarez. ¿Qué opinas, ingeniero? ¿Cómo podemos vencer el abstencionismo que realmente creo que nos ha hecho más daño estas últimas décadas, la ausencia del ciudadano en las urnas? Así es. Mira, creo yo que está llamando la atención la participación, como yo dije hace unos momentos, por parte del electorado. Está llamando la atención ahorita de todos los partidos que están ya en actividad desde ahorita. Precisamente por eso estamos aquí. Sin embargo, ahora no va a ser el abstencionismo a lo mejor. Estas elecciones que se vienen son hasta cierto punto únicas, no sabemos lo que pueda pasar, no habíamos visto esto que está pasando ahorita, esta participación ciudadana en todos los partidos que acabo de mencionar y además los tradicionales y los independientes. Hay algo más que puede llevar a no muy buen término estas elecciones, la pandemia. Mucha gente, creo yo, que no va a salir a votar por miedo a un contagio. No sabemos, pero creo que sí va a afectar la pandemia.
no el abstencionismo. La pandemia va a afectar, porque todo el mundo tiene curiosidad en estas elecciones de ver y de participar y de esperar buenos resultados. Ok, ingeniero, entonces según su punto de vista el abstencionismo tendrá un nuevo aliado, que es la pandemia. No vaya a tratar de cuidarse y mejor no asistir para no contagiarse, ¿correcto? Ahora pasemos a otro. Perdón, me gustaría nomás agregar, o sea, sí creo que la pandemia es un factor decisivo en esta elección y que va a ser totalmente pues inaudita y no sabemos ni cómo se vaya a manejar, pero también creo que es importante revisar que los jóvenes en este momento ya no están como tan apáticos a la votación, o sea, ya se dieron cuenta de qué te gustó, qué no te gustó, y creo que es momento de que los mismos jóvenes sean parte de esto y digan, ¿sabes qué? Yo voy por este cambio, yo voy por esta persona, no nada más por un partido, por un color, no, vamos por las personas, por la gente que está comprometida a hacer el cambio y por la gente que realmente tiene un compromiso con nuestro municipio. Claro, y hoy en esta elección va a haber una buena cantidad de nuevos votantes, como tú acertadamente dices, los jóvenes. Adelante, ingeniero. Mira, yo creo que aquí preveo que quienes van a candidatear a todos los partidos deben de tener, para invitar a que participe la ciudadanía, a la juventud, a los de la tercera edad, a todos, deben de tener buenos proyectos creíbles. Yo creo que esa es la base. O sea, la participación va a ser muy grande en esta ocasión porque, repito, participan muchos partidos que antes no lo hacían, y porque participan además dos grupos de independientes aparte de los tradicionales. Entonces, aquí depende de lo que los candidatos del proyecto que presenten los candidatos, que sean proyectos realmente que llamen la atención. Eso es en lo que considero yo que debe de tener cuidado los candidatos para poder atraer a los votantes. Claro que sí, y además quiero resaltar lo que acertadamente comenta Eugenia y nuestro amigo Benjamín. Estas elecciones son las más importantes de nuestro país, pues se define el rumbo de la nación. Bueno, ahora pasemos a otro tema, que es cómo vamos a saber, acá donde habla usted de la pandemia, pues de la salud, vamos a hablar de salud. ¿Qué es lo que sucede? Aparte de lo que tenemos ahorita como freno para estarse movilizando y estarse reuniendo, que es la pandemia, y también si ustedes me hacen el favor de considerar el alto nivel de degradación de nuestro municipio, ¿cuál es su visión de salud pública? Filemón. Bueno, de hecho el problema de la salud no es un problema propio de nuestro municipio. Hay que recordar que es un problema de carácter mundial incluso, pero bueno, vamos a nuestro país. En nuestro país en los últimos años ha habido un problema grave en este terreno, a tal grado de que a donde quiera que vayamos hablando de instituciones de salud públicas, pues obviamente que encontramos un grave problema: falta de medicamentos, falta de doctores, de enfermeras y de especialistas. Entonces obviamente que si esto lo vemos como un primer problema, habrá que hacer lo contrario para que eso se resuelva. ¿Cómo? Pues bueno, ustedes saben que en este momento, desde el propio gobierno de la República y con la creación del INSABI, pues obviamente que se está en la intención de poder, si no en un corto plazo, si en un mediano plazo, poder resolver este problema de falta de medicamentos, de falta de médicos, de enfermeras y de especialistas. Si esto lo fortalecemos, creo que en un mediano plazo podríamos decir que en nuestro país, en el estado y en nuestro municipio, pues obviamente tendremos ese derecho subsanado. Yo hablo de la salud como un derecho porque regularmente algunos lo están observando como un servicio, y luego decimos el servicio a la salud. Yo digo el derecho a la salud, y si es un derecho, en todo caso al Estado mexicano, a las autoridades de todo tipo,
tiene que preocuparnos cómo garantizar que ese derecho sea de carácter universal. Niños, jóvenes, mujeres, hombres de la tercera edad, etcétera, a todos. Yo creo que hay varios ejemplos en algunos países vecinos, para no dar nombres, pero hay ejemplos de cómo poder en todo caso asignar por áreas determinadas a médicos, a enfermeras. O por ejemplo, ¿por qué no pensar en que esas clínicas que tenemos abandonadas en las comunidades rurales, ahí tenemos el espacio físico, pero no tenemos medicamentos, no tenemos doctor, no tenemos enfermera? Si en todo caso buscamos cómo desde la Cámara de Diputados, desde los senadores, desde el propio presidente de la República, desde nuestras autoridades municipales, podemos ir resolviendo esto, tendríamos en un corto plazo pues un paso avanzado. Va a ser complicado, porque obviamente que hablar de la salud significa también estar compitiendo con otro tipo de espacios privados que le están metiendo mucho dinero a este asunto de los medicamentos. Y hablando hace rato, decías tú la pandemia, y que comentaba nuestro compañero que esto nos va a afectar en el próximo o en este proceso electoral en el que ya estamos, pues es algo que también se tiene que prever. Creo que desde el gobierno federal esto lo está resolviendo, y hoy precisamente, bueno, el día de ayer, para ser exactos, el día de ayer, 14, Día del Amor y la Amistad, por cierto, feliz Día del Amor y la Amistad, un día retrasado, pero el día de ayer estuvieron llegando ya las vacunas aquí al estado de Michoacán, sobre todo algunos municipios de la tierra. ¿Son rusas? Pues hay duda. Pues yo creo que todas son buenas, ¿no? En tanto no tengamos la vacuna mexicana, las que lleguen, bienvenidas sean. Creo que todo es pensando en la salud del pueblo de México, y para nuestro municipio esto es algo importantísimo. Excelente, profesor. Ahora quisiéramos escuchar a Lucero Cisneros. ¿Cuál es tu punto de vista, cuál es tu visión de salud pública? Con independencia de lo de la pandemia, por supuesto, porque yo hice un señalamiento muy claro. Aquí en el municipio la degradación ecológica es muy alta. Ok. Yo creo que, bueno, tocando el tema de la pandemia, nada más, primero hacernos conscientes de nuestra parte responsable, porque es bien fácil nada más decir es que el gobierno no hace, es que esto, cuando nosotros somos responsables también de esto para que se lleve a cabo y tengamos un fin como realmente se espera. En el tema de la salud, yo creo que sería importante abastecer las clínicas, darle los insumos necesarios a los enfermeros, a los médicos, darles a lo mejor más capacitación si se requiere, para que tú también como persona que vas al centro de salud te sientas bien atendido, y que no, también yo creo que sería importante resaltar que la atención que hay antes de tú ingresar, sería bueno también especializar o dar capacitación de buen manejo de recibimiento a las personas, porque luego es incómodo que tú vas y vas enfermo, lo que sea, y pues te mandan al churro, perdón por la palabra. Entonces sería importante, antes que nada, abastecer correctamente, capacitar, y nosotros como ciudadanos ser conscientes y tomar las medidas necesarias para cualquier enfermedad. Ok, Lucero. Ingeniero, quisiéramos conocer su visión, que es salud pública. Todos los elementos que existen y comentan acertadamente nuestros panelistas en relación de que no hay medicina, si hay medicina, vamos, que las vacunas que llegaron o no llegaron. Pero ¿cuál es su punto de vista de salud pública para aquí, lo nuestro? Yo considero que hay que atacar la salud de raíz, prevención. Hay un dicho, yo creo que todos lo conocen, de los griegos. Dice, mente sana en cuerpo sano. Ellos hacían ejercicio y eran un pueblo muy sano. Pero, ¿qué diferencia hay de aquellos tiempos a ahorita, si se supone que estamos en la modernidad? En aquellos tiempos no había plantas de tratamientos de agua residual, no había plantas potabilizadoras. Ellos tenían alimentos totalmente orgánicos, tenían agua limpia, no había contaminación. Entonces, naturalmente que eran sanos. Aquí en Lázaro Cárdenas tenemos que empezar por el agua.
si nosotros tenemos agua realmente 100% potable, esa es ya de raíz una manera de buscar sanidad a nuestro pueblo. Por ejemplo, ¿cómo vamos a obtener agua limpia, agua realmente potable, cuando tenemos el escurridero de todo el río Balsa por varios estados de la República, que nos llegan aguas totalmente contaminadas? El río Balsas está contaminado. Aquí en Lázaro Cárdenas, los canales fluviales para captar el agua y mandarla al río están conectados con el drenaje. No son aguas fluviales, son aguas negras. Los arroyos en donde no existe canalización, drenaje, son arroyos de aguas negras. Entonces estamos realmente en un lugar impropio. El manto freático del delta del Balsas está realmente contaminado. El agua potable que nos envían de la potabilizadora no nos llega realmente como quisiéramos. La Secretaría de Salud hace pruebas, yo me he dado cuenta, casi no, es mejor no decirlo porque asustarían a la ciudadanía, pero las aguas tienen E. coli. Entonces, ¿cómo si desde un inicio nosotros podemos corregir ese problema, vamos a tener que tengamos agua realmente limpia, realmente potabilizada? Entonces ahí empezamos a tener salud, para empezar. Claro, prevenir es primero y es mejor, porque queremos parques deportivos llenos y hospitales vacíos. Prevenir sin duda es una buena opción. Bueno, ahora, estimados amigos, quisiéramos que entráramos en el rubro de la economía. La contracción o abundancia de los recursos económicos en la localidad se traduce en estabilidad social. En tiempos de pandemia, SARS-CoV-2, ¿cómo mitigar la caída de la economía en el municipio, profesor Filemón? Bueno, creo que ese sí es el tema más complicado, Hablar de cómo resolver el problema que vivimos en nuestro municipio sería hablar en todo caso de tener la posibilidad de reactivarla, ¿no? Reactivar la economía es algo importante en este momento y tendríamos que pensar en una reactivación donde consideremos todo lo que tenemos. Se dice que el Estado, de manera especial, es un Estado que tenemos todas las riquezas, tenemos prácticamente todos los climas, a donde quiera que te muevas vamos a encontrar diferente clima, diferentes riquezas. Si nosotros encontramos la forma de cómo hacer que esas riquezas naturales que subsisten en el subsuelo, en el mar, en el aire, en la tierra, obviamente que tendríamos esa gran posibilidad, pero no podemos reactivarla también sin pensar en que el salario sea un salario de hambre, un salario de miseria, como el que muchas veces tenemos en grandes sectores de la población. Entonces los incrementos salariales creo que debe ser algo que no debe de quedar de lado. Hay que recordar que a partir de la llegada del presidente de la República que tenemos en este momento, pues se han dado algunos incrementos a los salarios mínimos, pero estos no repercuten en la mayor parte de los trabajadores. Estos están obviamente que como que destinados a aquellos trabajadores que tenían una percepción salarial de entre 1 o 2 salarios mínimos. O sea, quiere decir que una buena parte de la población no sale beneficiada con este incremento. ¿Qué estoy planteando? Lo que estoy planteando es que en todo caso se tenga que buscar de manera urgente, de manera inmediata, un incremento salarial que ayude un poco a resolver las necesidades básicas que tienen todas las familias michoacanas, para hablar en este caso de nuestro estado y las familias de Lázaro Cárdenas. Si nosotros no tenemos vía salario resuelto el problema de alimentación, de vestido, de vivienda, no estamos pensando entonces en una sociedad
con el desarrollo como lo quisiéramos, ¿no? Entonces creo que el salario tiene que ser algo fundamental. Lázaro Cárdenas, de manera particular, tenemos una buena cantidad, vamos a decir, de playas, de huertos, de todo tipo. Y si nosotros pensamos también en cómo revertir ese problema económico que tenemos, creo que tenemos que pensar en cómo reactivamos ahí todos esos espacios. Excelente, profesor. Eugenia, es una cosa muy importante lo que estamos comentando ahorita. La estabilidad social y la seguridad está en base a una economía, una buena economía local. ¿Cómo mitigar esta caída económica en el municipio cuando la pandemia obliga al propio gobierno a cerrar los negocios? ¿Cómo mitigar esa caída? Hoy de hecho comentábamos eso con microempresarios que tienen negocios en el centro y nos decían, es que hay muchísimos negocios que estamos cerrando, cerramos cortinas porque de plano no tenemos, la gente no puede salir o nos obligaron a cerrar por el tema de la contención y de cuidarnos nosotros mismos, pero veíamos la oportunidad. Ahorita, y me considero parte de, habemos empresarios que a veces te resistes a empezar con el tema digital y con el tema de las ventas en línea. Entonces creo que una buena oportunidad que se abre es capacitar a los microempresarios, capacitar a los emprendedores, cómo puedo empezar a utilizar los medios digitales para empezar a reactivar mi negocio. Muchos son o ventas por teléfono o ventas en línea, pero a veces no tenemos la capacitación o el conocimiento de cómo puedo hacer que mi negocio se levante y mi negocio se vuelva a reactivar con diferentes herramientas que están al alcance, pero que a lo mejor nos resistimos, a lo mejor porque estamos acostumbrados a hacerlo de una manera o de otra, pero creo que una buena oportunidad para muchos empresarios y que si estás dispuesto, porque yo ya me capacité en ese tema, creo que puedes reactivar tu negocio y puedes empezar a ver que la economía te empiece a dar buenos resultados. Claro, muy bien, Eugenia. Oiga, ingeniero, ¿usted considera esto de estas oportunidades para mitigar la caída de la economía? Porque eso de hacer casa, trabajo en oficina o office, home office, pues solamente para los que hacen cuestiones administrativas, pero los que están en el comercio, ¿cómo mitigar esta caída de la economía de nuestro municipio? Porque ya sabe que mientras no haya los suficientes circulantes, pues la inseguridad crece. Claro. Las zonas económicas especiales eran muy prometedoras. El gobierno del estado cedió la isla de La Palma al gobierno federal a través de SEDATU, con la finalidad que esto se llegara a realizar. Sin embargo, como dice por ahí algún dicho, nos quedamos como el perro de las dos tortas. Ya no tenemos la isla de La Palma y no hubo zona económica especial. Entonces, bueno, pero tenemos que vivir la realidad. Tenemos, ya lo dijo el profesor, tenemos mucha riqueza. Tenemos riqueza en la Sierra Costa, tenemos riqueza en el mar, tenemos playas muy bonitas que podríamos decir casi vírgenes. Tenemos un río que el agua no es tan pura, pero sirve como para en la presa de la Villita hacer deportes. Antes yo me acuerdo que había unas carreras de lanchas por el río Balsas que iban hasta Zihuatanejo. Se puede evolucionar, apoyar el turismo que puede traer muchos recursos, que puede traer generar trabajos. Claro, ahorita la pandemia, además de que no nos fue bien con la zona económica especial, la pandemia, lo que dice Jenny, fue una caída casi vertical, sobre todo en el turismo. El protocolo de la pandemia cerró restaurantes, bares, en los hoteles cerraron el restaurante, salones, y en el protocolo dictaminaron solamente el 15% de ocupación habitacional.
El 15% ni para pagar la nómina. Entonces, además, y eso fue un decreto de tipo federal, ese protocolo. Además, de ese 15% no se podía recibir a ningún turista. Gente solamente que viniera a trabajo a Lázaro Cárdenas. Entonces, a todo mundo nos pegó. Con eso, no nada más a esos negocios, estuvieron sufriendo los autotransportes, las combis, los taxis. O sea, es una cadenita de empresas que se fueron a la baja. La captación, el movimiento de dinero bajó abruptamente y la gente sufre precisamente por ese problema económico todavía hasta la actualidad. Claro, ha impactado mucho. Adelante. Algo importante que tenemos que notar es que gracias a que ya se empezó a reaperturar, que ya puedes abrir tu negocio, creo que es importante que nosotros como ciudadanos y como empresarios, o que tengas un negocio o que sigas las medidas de seguridad, que cuentes con tus medidas, tu tapete en la entrada, tu gel antibacterial, tu detector de temperatura. ¿Por qué? Porque requerimos reactivar la economía, pero al mismo tiempo cuidarnos nosotros. La pandemia continúa y no sabemos hasta cuándo va a estar este tema realmente solventado. Entonces, como empresario, yo los invito realmente a que cuides a la gente que te visita a ti y te cuides a ti mismo, porque obviamente todos tenemos que vivir de algo. Entonces todos, gracias a que ya se nos dio la oportunidad de reactivar los negocios, simplemente nada más hay que cuidar a la gente y cuidarnos a nosotros. Muy bien, adelante. Sí, de hecho se habla de la reactivación de los negocios, pero también se hace el comentario de los protocolos de sanidad que se nos hicieron llegar por diferentes autoridades. Obviamente que sí entendemos que la autoridad federal tiene esa obligación de cuidar de nuestra salud, el Estado igualmente, el municipio de la misma manera, pero aquí hay algo también fundamental que no podemos dejar pasar. A ver, podríamos en todo caso hacer lo que se quiera y pensar en que vamos a tener buenos resultados, pero hay que recordar que también el problema del endeudamiento es un problema grave y que afecta en la cuestión de la economía. En este momento, por ejemplo, estamos hablando de que a nivel nacional tenemos 10.5 billones de deuda y en el Estado pues ya ni se diga, ¿no? Pero bueno, para hablar de esa deuda hablamos también de responsables. Entonces creo que una forma de cómo revertir esto sería en todo caso que dentro de las políticas de los futuros gobernantes pues se tenga pensado en cómo ya no seguir endeudando pues a nuestro Estado, ¿no? O a nuestro país. Y desde este punto de vista creo que hay que establecer algunas medidas precisas en ese terreno. La otra, tenemos que también como una propuesta para poder salir de este problema, pues el tener que pagar lo que tenemos que pagar. A ver, la población de manera mayoritaria, cuando vamos y compramos nuestro kilo de cebollas y tomates, frijol, etcétera, no se nos perdona el impuesto, obviamente que ahí va incluido. Cuando vamos y compramos algo en la ferretería, ahí va el IVA incluido. Pero esto no es parejo para todos. Yo siempre he dicho que hay una parte de la población y que sobre todo son aquellos que más tienen los que regularmente evaden este pago por diferentes vías, y creo que tiene que haber una política clara para que la evasión de impuestos no siga siendo una cuestión que hasta se nos hace pues hasta normal. Creo que eso tenemos que desaparecerlo, y cualquiera de mis compañeros que en todo caso llegue a esos puestos de elección popular donde es posible hacer alguna modificación a la ley, que se tenga previsto de que esto no puede seguir siendo permitido. Excelente. Compañeros, fíjense que hay una cosa muy importante en la economía de nuestro querido municipio. Desafortunadamente en Lázaro Cárdenas importa de otras regiones la canasta básica. ¿Tendremos alguna alternativa para no depender o como alguna alternativa para romper con esta dependencia alimentaria que tenemos en Lázaro Cárdenas? Todo lo traemos de fuera, no producimos aquí nada. De hecho, comentaba un poco el compañero algo muy cierto. O sea, si nosotros no alentamos la producción aquí en nuestro municipio, eso seguirá siendo. Pero esto no puede alentarse de otra manera más que aplicando una inversión mayor en ese rubro, sobre todo pues al campo, hablo del campo.
En este caso creo que si la canasta básica la podemos ir resolviendo desde el punto de vista de crear programas de respaldo directo, que llegue directamente a los campesinos de nuestras comunidades. Imagínense que, por ejemplo, acá nuestra compañera de Solera de Agua pudiera haber un programa que de manera directa pudiera beneficiar para que ese mango que regularmente ahí se tira en los tiempos de cosecha, y digo se tira porque no conviene estar vendiendo una caja de mango a 25, 27 pesos, ¿no? Cuando regularmente cuando vamos al mercado y compramos este mismo mango, a veces traído de otro estado, lo compramos el kilo al precio que ahí nos venden o nos compran más bien una caja de mango. Entonces, ¿qué significa esto? Que en todo caso, si hay una política donde se está descuidando, en todo caso, a nuestros campesinos, a nuestros compañeros de esta zona de la costa sierra en el municipio de Lázaro. Ok. Ahora, ya que has dado la palabra casi a nuestra amiga Lucero Cisneros, que además es la más joven de esta mesa de expresión, de análisis y expresión, quisiera que nos comentaras tú cómo podremos, ¿tú crees que hay posibilidades de romper esta cadena, de esta dependencia alimentaria del municipio? Claro que sí, que obviamente lleva un proceso, perdón, me volteo para tener una mejor foto. Hay un proceso, yo soy de un ranchito donde te podría decir, sembramos jitomates, calabacitas, papaya. Yo considero que, y eso es algo muy personal, yo considero que Solera de Agua tiene los mejores agricultores que hay en toda la costa. ¿Por qué? Porque yo he visto que hay varias personas que siembran papaya y son papayas de la mejor calidad. Ahora en Solera, hablo de Solera porque es lo que conozco así totalmente de agricultura. Ahí en mi casa se hizo un invernadero mini. En ese invernadero hay cebolla, hay jícama, hay pepino, hay de todo lo que puedas necesitar en tu casa. Entonces, igual sí, obviamente necesitas algún apoyo del gobierno para que los ciudadanos tengan acceso a esto. Es algo tan sencillo hacerlo, literal es madera y cubierta de plástico para que controles las plagas. Entonces yo sí creo que tú puedes hacer tu canasta básica, pero obviamente con un curso, con una capacitación previa de cómo se hace el manejo. Ok, un huerto familiar propone Lucero. Bueno, me parece muy bien. Ingeniero, esa es una alternativa que dice ella. ¿Usted cuál? ¿Cómo no? Para romper ese... Precisamente hace unos momentos hablábamos de riquezas y yo omití una muy importante que tenemos en Lázaro Cárdenas, la agricultura, la ganadería que tenemos aquí, la fruticultura que tenemos en nuestra costa. Tenemos minería de tal manera de que nosotros podemos auxiliar a los pequeños mineros con asesoría, con créditos, bueno, no que les demos créditos, que les consigamos crédito a través de FIFONAFE, a través de FIFOMI, para que ellos desarrollen la pequeña minería y que conste, que no vendan su mineral en greña, que le den valor agregado a su mineral. Podemos también nosotros, hay un departamento en el gobierno del estado que está encargado de minería. Hay que consultarlos, pueden darnos muy buena manera de decirnos de qué manera podemos darle valor agregado al mineral. Hay mucho mineral de todos tipos, fierro, oro, plata, cobre, zinc en nuestra costa, pero no lo desarrollamos, lo estamos desperdiciando. Necesitamos primero, la mayoría de los mineros que tenemos no están al corriente en sus concesiones. Hay que auxiliarlos, hay que ayudarlos a que a través de ciertos despachos de la Secretaría de Economía, de la Delegación de Minas, tengan acceso a regularizar sus predios, sus concesiones, para que así sean sujetos de crédito.
porque también FIFOMIN y FIFONAFE les va a prestar, número 1, deben de tener su documentación en regla, número 2, presentar un proyecto, pero podemos auxiliar a los pequeños mineros y es una riqueza enorme que tenemos en toda la Sierra Costa. Excelente. Bueno, pues este tema de la economía es muy amplio. Extenso. Quisiéramos cerrar con esta pregunta para todos ustedes. Profesor Filemón, la forma de gobernar, ¿de qué manera impacta la economía local? Bueno, la forma de gobernar impacta sobremanera. A ver, ponemos un ejemplo. Si el gobierno, independientemente del nivel que hablemos, no tiene definida una política en todos los sentidos y sobre todo en el asunto económico, pues obviamente que las cosas no cambiarían. Yo soy de la idea, y lo hemos comentado así con un equipo de especialistas que tenemos por ahí en nuestro equipo de trabajo, donde hemos visto que la forma de cómo ir resolviendo esto pues es con una mayor participación de todos. Aquí hay que recordar que tenemos especialistas de todo tipo y lo único que hace falta es irlos integrando en grupos de trabajo que pudieran proponer a quien vaya a gobernar cualquier espacio pues algunas ideas. Un programa de gobierno tiene que ser propuesto desde todos. O sea, no vamos a dejar, por ejemplo, que alguien que llegue a la presidencia municipal, a una diputación local, diputación federal, etcétera, llegue y por sí solo tenga una idea completa de las cosas. Creo que tiene que echar mano de especialistas y a eso es a lo que me refiero, a que tiene que existir un plan, un programa de gobierno del ámbito del que se esté hablando. Y ahí hay que considerar todas las propuestas. Creo que lo primero que tendremos que hacer nosotros es estar abiertos a que los conocedores del tema hagan llegar de manera inmediata las propuestas para lo que se decide. Excelente. Para ti, Eugenia, ¿consideras que la forma de gobernar en nuestro municipio, y digo yo pues de abajo para arriba, empezamos por el municipio, la forma de gobernar en el municipio afecta Claro que la sí. economía local? Totalmente. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú vas a decidir cómo gobernar, primero requieres establecer un presupuesto para darle prioridad a las necesidades del municipio. Entonces, primero, acércate a la gente, ve qué necesidad tienen las personas para ver cómo vas a asignar más recursos y de esa manera poder satisfacer lo que la población requiere. No es gobernar a ver cómo se me ocurre, a ver en qué me gasto este dinero, o sea, no, realmente establecer qué se requiere y de esa manera se pueda asignar el presupuesto necesario para cubrir todas las obras y todas las necesidades de nuestro ayuntamiento. En esta ciudad. Muy bien, ingeniero, ¿usted cree que impacta la economía, la forma de gobernar? Claro que impacta. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Lo que pasa es que podría decir que impacta desde el punto de vista de omisión. En el 2019, en el mes de abril del 2019, el Senado de la República aprobó una modificación a la ley portuaria. Esta iniciativa de ley la hicieron dos senadoras de Colima. Una de ellas era del Verde Ecologista. Del Verde Ecologista. La otra, recuerdo, creo que era de Morena. ¿Okay? Ellas hicieron esa iniciativa y fructificó. Se aprobó el 30% del restante, le llaman así. Se refiere a que el API le dé el 30% a los municipios en donde existe puertos. El restante se refiere a que del producto que ellos obtienen como utilidad, ellos hacen su programa de inversión en su puerto, modernización, en fin, hacen su programa, su presupuesto y naturalmente que pues dejan muy poquito restante y el 30% de ese restante le corresponde al municipio, pero como manejan cantidades tan grandes, pues es posible que valga la pena, entonces yo digo,
Aquí el gobierno municipal está omitiendo ese tipo de acciones que nos puede beneficiar. Entonces sí nos perjudica. Hay otra iniciativa que está en camino, es del 2%. Esta iniciativa es directamente a la utilidad. Dice, bueno, no me des el 30%, mejor quítamelo, dame el 2%, pero de toda la utilidad, antes de tu inversión, ya tú inviertes lo que tú quieras, el 2% de la utilidad. Y ese está en camino, no sabemos hasta dónde va el proceso, pero hay que darle seguimiento. Puede ser tú el que sea diputado, puede ser tú. Bueno, pues usted va a auxiliarla. Eso se le puede dar canalización en el Congreso del Estado, ¿por qué no? ¿Verdad? Claro. El fondo minero, se nos fue el fondo minero. Pues, ¿qué pasó con el fondo minero? No era una cantidad muy exuberante, estamos hablando de 30 millones o 35 millones al año. Lo estuvimos recibiendo durante el 18 y el 19 y se acabó. Ahí quedó el fondo minero. Ese fondo minero es del 7% de obligación que se le pone a la industria minera en sus utilidades, y es anual. Y ese fondo minero se repartía en toda la República en los lugares proporcionalmente a su extracción minera. En los lugares en donde había extracción minera beneficiaba nada más al municipio donde estaba esa minería. Y se repartía proporcionalmente a la actividad minera en toda la República. Pero ahora ese fondo minero lo retira el gobierno federal y lo induce el 85% a educación primaria, el 5% a la Secretaría de Economía y el 10% al gobierno federal para programas sociales. Entonces desaparece ese fondo minero, prácticamente desaparece, porque con ese 5% que recibe la Secretaría de Economía es solamente para fomentar la minería, pero en realidad no nos llega más de que la publicidad de que invierta en minería y se acabó, ¿verdad? Sí, desafortunadamente ese fondo minero se fue a la licuadora. Y se fue a la licuadora como muchos programas, muchos proyectos a nivel federal que desaparecieron y que dónde está el recurso nadie sabemos. Okay. Ahora vamos, adelante, sí, tiene por supuesto. Claro. Bueno, habría que revisar muy bien cuando hablamos de a dónde se van los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, hace rato hacían una propuesta a mi compañera en el sentido de que pudiera el gobierno municipal, vamos a hablar del municipio, tener muy bien definido dónde gastar cada peso que se tiene. Pero aquí hay que recordar que hay un problema grave. Yo no sé si en todos los municipios, pero por lo menos en el nuestro, el problema del presupuesto es tan grande que una gran parte pues va prácticamente a pago de salarios, ¿no? Y muy poco queda para obra y otros programas. Entonces creo que aquí hay que también pensar en todo caso en que la reasignación del presupuesto tenga que ser en función de las necesidades que tenemos en nuestros municipios. El municipio de Lázaro Cárdenas, su desarrollo en los últimos años ha sido tal que amerita un presupuesto de otro tipo, pero sobre todo amerita un presupuesto que tenga que ejercerse, ahí coincidimos, en los espacios, en las áreas donde se requiere. Pero la otra situación, cuando hablamos de programas que pudieran irse a la licuadora, pareciera ser que ahí se pierden y ya no sabemos dónde quedó. Bueno, vamos pensando en todo caso en esa otra palabra, se dispersa y en todo caso pueden irse a fortalecer otros rubros. Yo, por ejemplo, a lo mejor porque soy maestro digo, no, bueno, qué bien que una buena parte de ese dinero pueda ir en todo caso a fortalecer el área educativa en el terreno de la educación primaria. Aquí hay un problema muy, muy grave, creo que, pero ya va a ser, creo, motivo del otro tema, y ahí lo tendríamos que comentar. ¿No? Sí, para no tocarlo en este momento. Y antes de entrar al tema de educación, vamos al ecológico, a la ecología, porque el derecho humano
a un ambiente sano es de todos. Así es. ¿Tiene Michoacán leyes y reglamentos suficientes que sean garantes de tener una buena calidad de aire, agua y suelo, profesor? Yo creo que no. Yo creo que el problema del cuidado de la naturaleza es uno de los más graves, que si no lo resolvemos en un corto tiempo, pues creo que el género humano está a unos cuantos siglos de desaparecer. Y digo porque si nosotros observamos en todo caso las especies de la región, para no ir tan lejos, y vuelvo otra vez a la costera, recuerdo hace 37 años cuando yo llegué acá, por ejemplo, pasear por la playa significaba una dificultad para poder caminar en las noches o en la madrugada por la cantidad enorme de tortugas que había en ese tiempo. ¿De qué? De tortugas. Tortuga, lo que, o como le decíamos, los garapachos de tortugas de gran tamaño. Y hoy, por ejemplo, es raro, creo que hasta es una nota para ustedes como medios de comunicación, el día que encontramos una tortuga de ese tamaño, ¿no? Porque ya no las podemos ver. Ahora, hay otra serie de especies que están desapareciendo. ¿Y a quién tenemos que atribuirle esto? Pues obviamente que al ser humano. O sea, somos el mayor depredador que puede existir sobre la faz de la Tierra, y esto de alguna manera tenemos que pararlo. Pero no está solamente en un tipo de educación que tengamos que impartir para que la población de nuestro país asuma un nuevo rol. Yo creo que también hay que ver algunos responsables que en mayor medida han sido los que han llevado pues a la pérdida de estas especies. ¿Y a qué me refiero? Creo que el crecimiento industrial en gran medida ha afectado nuestros ríos, nuestros bosques, nuestra fauna, nuestra flora, todo se ha afectado desde ahí, y creo que la industria debiera de tener una visión para que de manera inmediata eso se pueda ir corrigiendo. Yo creo que cuando luego hablamos de empresas socialmente pues importantes en nuestro municipio, pues no lo vemos de esa manera. Creo que tenemos que hacer un llamado urgente a todos los empresarios, a las grandes fábricas en esta región costera, para que tengan un presupuesto para poder un poco ir revirtiendo este problema del daño del medio ambiente. Y pues obviamente que en las escuelas los maestros tenemos la obligación, pero en la casa, como primer espacio de educación de nuestros hijos, creo que tenemos una gran tarea. Entonces de ahí habrá que empezar, y aquí también se requiere una inversión grandísima. De eso no hacerlo, les decía, en pocos años prácticamente estaremos hablando de la pérdida de una gran cantidad de especies. Claro, pues que el cambio ecológico lo tenemos a la vuelta de la esquina. Por eso le preguntamos a nuestra amiga Eugenia Herrera que si Michoacán, Eugenia, tiene leyes y reglamentos suficientes que sean garantes de la calidad del agua, el aire y el suelo en Lázaro Cárdenas. Creo que sí tenemos leyes y reglamentos que nos permitirían tener un buen nivel del aire y del manejo del agua, de los residuos. El tema es, ¿realmente los llevamos a cabo? ¿O nada más los tenemos, sabemos que existen, pero pues me hago como que no lo conozco y no lo veo y no lo sigo? Entonces creo que sería importante realmente revisarlos para checar si hay algo que ya no esté actualizado, que se pueda hacer una adecuación, si hay algo que no se esté aplicando, porque por ejemplo tenemos el tema del basurero, realmente revisarse ahí, se están llevando todas las maneras, los lineamientos, los reglamentos del manejo adecuado de los residuos, porque por ejemplo no tenemos una separación adecuada de residuos, llega todo y se va junto. Entonces desde ahí, como comentaba el maestro, creo que tenemos una falta de educación dentro del manejo de los residuos aquí en el municipio. Creo que hasta con campañas de educación desde tu vivienda, que empezáramos a separar los residuos, empezaríamos a darle al medio ambiente, a la ecología, todo un nivel diferente, porque si tú empiezas a separar desde tu casa lo que son las cáscaras, todo lo que es orgánico, puedes empezar a hacer una composta que al final te sirve para empezar a plantar un árbol y darle más vida, darle más nutrimentos. Puedes separar nuestro invernadero, por ejemplo. En el invernadero, en el huerto familiar. Puedes, por ejemplo, separar lo que son los plásticos, y eso te puede hacer hasta un ingreso chiquito, porque vas, los vendes y activaste la economía. Separas también, o sea, si realmente nosotros tuviéramos esa cultura,
Podrías tener un micronegocio desde tu casa, enseñarías a tus hijos a cómo la misma basura la puedes reciclar o la puedes reutilizar o te sirve para crear más vida. O simplemente vivir de una mejor calidad de vida. Totalmente, que es lo que todos buscamos. Por supuesto. Ingeniero. Yo recuerdo, mencionaba hace unos momentos que tengo yo aquí 45 años, que soy más michoacano que zacatecano. En aquellos años, mi esposa bueno, ya murió, pero existe el rancho, en donde hay esteros, y cuando el río rompía la barra, quedaban charcos de agua en donde abundaban bagre, pero de todos los tamaños, que los agarraba uno con la mano. No sé si usted todavía llegó a ver eso, no, ya no, fíjese. Precisamente a eso voy. Lo que pasa es que las aguas están muy contaminadas. Las aguas en los esteros reciben todas las aguas de los arroyos y del mismo río Balsas. Son aguas muy altamente contaminadas. Ya es difícil encontrar bagre. Entonces, la contaminación, no nada más en las aguas, la tenemos también en el aire. Necesitamos de vigilar ampliamente a las industrias para que filtren los gases que exhalan. Se pueden limpiar el dióxido de carbono, que todavía lleva contenido en cantidades muy pequeñas de fierro, y que el aire las envía a la ciudad. Estamos respirando a veces, si no tenemos cuidado. Sí he observado que a veces ellos tienen sus filtros adecuadamente, pero a veces por cualquier circunstancia se les tienen algún daño y por ahí están echando algo de contaminación. Los ríos llenos de botes, de basura, de bolsas. No. Tenemos una contaminación muy alta. Hace el año pasado, no tan lejos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, auspiciada por Sedatu, hizo un proyecto muy bueno que le llamó PUMOT. Eso de PUMOT quiere decir Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial. Tengo que verlo porque está algo larguito. Y los resultados que salieron ahí delatan, es una radiografía de nuestro municipio en donde delatan todo ese tipo de problemas ecológicos que tenemos. Además de la urbanización. Estamos en una ciudad en donde tenemos que trabajar mucho con un desarrollo bien planificado, que la lotificación que es desordenada sea una lotificación como debe de ser, con el permiso y las condiciones que dicte la presidencia municipal, para que si es ahí tierra para lotificar, que lo permita, y si no, que no lo permita, porque están acabando huertas, bosques, a veces hasta pantanos. Claro. Y la buena distribución o planeación del crecimiento del desarrollo urbano es muy importante. Muy importante. Claro. ¿Y qué me pueden comentar ustedes si el manejo político en la aplicación de la ley, en qué afecta a nuestros ríos, costas, lagos y montañas? ¿En qué afecta el manejo político de la aplicación de la ley? Obviamente, decía la compañera hace rato, hay leyes, hay reglas, hay normas que estamos obligados a observar. Sin embargo, muchas de las veces estas, por cuestiones de orden político, simplemente se dejan de lado
Y yo te decía hace rato, o sea, lo primero que o que tenemos que hacer en este momento es ver que esas reglas, esas normas, esas leyes se apliquen, porque no estamos hablando, yo creo que debemos de dejar a un lado la cuestión de orden política y en todo caso cuidar de la vida del ser humano, ¿no? Tenemos que tener otra idea de cómo hacer las cosas. Hace ratito se hacían algunas propuestas, pero creo que estamos dejando de lado estos programas que ya de orden federal se están impulsando en este momento, como esto de sembrar 1 millón de árboles, no sé, sobre todo en el sureste mexicano, pero bueno, aquí nosotros lo podemos poner en práctica. Tal vez no sembremos el 1 millón de árboles, pero en todo caso sí tengamos que, de manera inmediata, no dejarlo para mañana, que esto se haga en nuestras comunidades. Tenemos una buena cantidad de tierra pues ociosa, que en todo caso pudiéramos utilizarla para que en todo caso se pudiera ir revirtiendo este problema tan grave que tenemos de contaminación. Habrá que entrar en relación directa con todos nuestros ejidos para ver que aquellos espacios que hoy están prácticamente devastados tengamos que repoblarlos nuevamente. De los árboles maderables sobre todo, o frutales, que eso es algo que hace rato comentamos, puede ayudarnos también a resolver el problema de alimentación para los habitantes de nuestro municipio. Ahora, habrá que pensar también cómo, no solamente desde la autoridad municipal, desde las autoridades de todo tipo, podemos impulsar la utilización en todo caso de otro tipo de energía. ¿Por qué no hablar de la energía eólica o en todo caso de la energía solar? Varias energías que en todo caso son más sanas para la vida en el planeta. Entonces creo que eso es algo importante y habrá que buscar cómo, te decía hace rato, no aplicamos el asunto de orden político y en todo caso priorizamos la defensa de la vida de nuestro planeta. Claro, por supuesto. Nada más que habremos de esperar porque la ley de energía eléctrica nos acecha, nos amenaza esa nueva ley que viene por ahí. Pero bueno, Eugenia, platícame, ¿cómo consideras que afecta el manejo político de los infractores a nuestras riquezas naturales? ¿Cómo afecta a los ríos malos? Ok, si hay un buen manejo político, creo que realmente las dependencias, las secretarías, las procuradurías estarían poniendo el ojo en donde vemos que no está funcionando y en donde vemos que nos está afectando a la salud, la contaminación ambiental, la contaminación del aire, del suelo. Ahí sería un buen manejo político, porque puede existir. Normalmente siempre vemos el mal manejo y las condiciones en las que nos encontramos. ¿Por qué? Porque pues como nos llevamos bien, mejor no te sanciono. Y no siempre tenemos que ver la parte negativa y las consecuencias que tenemos ahorita. Realmente si hay un buen manejo político, que es la política que debería de existir, todas esas empresas o lo que no te funciona tanto en ayuntamientos como particulares, y se aplicara la ley, se aplicara los reglamentos, como te comento, que sí contamos, entonces no tendríamos por qué tener una mala calidad de vida. Realmente la política sí se puede hacer bien y sí podemos tener un buen resultado. Simplemente requerimos personas, ciudadanos comprometidos a hacer una buena política. Claro, pero cuando se le da un manejo político a la aplicación de la ley, pues es cuando se sesga la aplicación de la misma. ¿Qué opina él? La notificación arbitraria, voy a llamar, de propietarios de terrenos que son o agrícolas o cerriles, como sea, pero que están muy próximos a nuestra ciudad, los dueños aprovechan para lotificar. Muchas de las veces, no muchas de las veces, la mayor parte de las veces sin el permiso correspondiente. Esto es un problema muy grave porque trae consecuencias muy caras para el municipio, porque cuando ya se da cuenta el municipio que se está lotificando un terreno, ya es demasiado tarde y ya están inclusive gente posesionada ahí de los pequeños lotes que compraron. Y entonces el municipio tiene que, a exigencia de los colonos, ponerles servicios, y son servicios que salen muy caros. Salen muy caros. Aquí
desafortunadamente necesita el municipio tener mucha atención para una vigilancia muy especial para que eso deje de suceder, para que controle la notificación y que los arrime a reglamento, en donde tiene que exigir de los propietarios una notificación en donde tenga todos los servicios, agua, drenaje, luz eléctrica, inclusive trazo, si no con pavimentación, por lo menos con material apisonable que sea seguro, que sea por lo pronto que sea calles en donde se pueda circular. Es difícil esto, pero es necesario porque este descontrol encarece mucho el presupuesto del ayuntamiento. Claro, y además la anarquía nos cuesta caro a todos los pobladores de la ciudad y del municipio, porque el desarrollo armónico se detiene y nos va costando más trabajo llegar a unos estándares de calidad de vida que buscamos mejorar cada día. Bueno, pero pasemos a este tema de la educación, porque es un derecho constitucional que está plasmado en nuestra Carta Magna, pues en el artículo 3. Ahora bien, ante la pandemia global que azota nuestro estado y en nuestro municipio, ¿cuál es la propuesta para hacer efectivo el derecho a la educación, profesor? Porque ahora no tenemos posibilidades de ir al centro de estudios, al centro de trabajo, que son las escuelas, y la mayor parte de nuestros paisanos, todas las poblaciones, pues no tienen instrumentos digitales como para acceder a ello. Prácticamente está siendo coartada su derecho a la educación. De hecho, en momentos como este, ahora que estamos enfrentando esta pandemia, creo que es cuando observamos las deficiencias que tenemos en todos los ámbitos, y en el educativo las observamos de mejor manera. Habrá que recordar, yo te decía que así como la salud, la educación también es un derecho, y efectivamente es un derecho que se ve limitado para su ejercicio en este momento. Tal vez no porque alguien lo quisiera, sino porque en todo caso el grado de desarrollo que encontramos en nuestras comunidades pues es diverso. O sea, no podemos comparar, vamos a decir, a los estudiantes que viven en la zona centro, en Lázaro Cárdenas, con quienes habitan las colonias populares, donde con grandes dificultades apenas tienen para ir sobreviviendo. Ahora, no se diga en aquellas comunidades rurales donde no tenemos siquiera pues la señal necesaria para que se pueda trabajar en línea, como se está exigiendo, y digo exigiendo, por parte de la autoridad educativa. Aquí te decía, este problema se agudiza sobre todo en este momento y nos obliga en todo caso a tomar también algunas determinaciones urgentes. Y creo que, como lo ha dicho en todo caso la propia Secretaría de Educación a nivel federal y en nuestro estado, tenemos que buscar cómo nos acercamos un poco más para observar si realmente podemos trabajar en línea, o en todo caso habrá que compartir con algunos momentos de clases presenciales, que en algunos casos sí lo están haciendo. De hecho, hay compañeros que, a pesar de que no está completamente permitido, pero van tal vez un día a dejar algún trabajo, a recoger otro, o en todo caso a buscar cómo hacer visitas domiciliarias para que los alumnos no se nos vayan retrasando. Eso es algo fundamental. Y bueno, con todo el riesgo que esto implica, por eso te decía hace rato, nosotros estamos con la idea de que si esta vacuna que ya se empieza a aplicar hoy, por lo menos a los adultos mayores y en poco tiempo a los demás sectores de la población, esperemos que en corto tiempo, en algunos cuantos meses, pues esto regrese nuevamente a la normalidad. Va a ser muy complicado. Creo que la normalidad o como la conocíamos, esta no la volveremos a ver tal cual. Y esto de alguna manera nos va a orillar a exigirnos y a exigirle a la autoridad inmediata o a la autoridad correspondiente
pues un incremento mayor en el presupuesto. Tú debes saber que, por ejemplo, en este momento el presupuesto que es asignado a la educación en el país no va más allá del, no sé, 3 puntos y tantos del poder, digo, del Producto Interno Bruto. Esto obviamente que lo único que nos dice es que no podremos resolver con ese presupuesto ningún problema como lo tenemos en la educación. ¿Qué requerimos? En todo caso, como lo indican algunos organismos de carácter internacional, pues por lo menos, ahí se dice por lo menos un 10% del Producto Interno Bruto. Hay países donde se aplica eso y más, y los resultados los tenemos a la vista. Aquí en nuestro país creo que tenemos que aspirar a un incremento mayor. Ahora, es importante también entender que la falta de infraestructura, hace rato hablamos solamente de la falta de la tecnología, ¿no? o de la señal en nuestras escuelas, pero ahora la infraestructura, ¿cómo se encuentra? Yo creo que todos aquí en el municipio deberán de saber que tenemos una gran cantidad de escuelas prácticamente en ruinas, y ahora con este problema de la pandemia más se agudiza porque quedaron pues ahí en el abandono y a la vista de, alguien decía, de los dueños del lo ajeno, y cuando vamos a nuestras escuelas ya no encontramos computadoras, ya no encontramos ni puertas en muchas de las veces, ya no encontramos el equipo necesario. ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos a clase? Pues obviamente que vamos a enfrentar ahí un problema grave, más que como lo teníamos antes de que iniciara la pandemia, por ahí del mes de marzo, ¿no?, del año pasado. Entonces es algo muy grave. Hacemos el llamado desde aquí en todo caso al padre de familia, al maestro y a la población en general para que redoblemos esfuerzos y podamos en todo caso enfrentar con mejor posibilidad este problema. Pero también sí quisiera en todo caso aquí a mis compañeros pues pedirles que pudiéramos estar atentos. De hecho, en los próximos días, el día 22 de este mes, se abre este proceso que la Secretaría de Educación en el Estado, a través de todas las unidades regionales, pues está haciendo para que los jóvenes escojan la mejor carrera y no nos vayamos a equivocar. ¿Sí? Muy bien. Luego estudiamos carreras de más. ¿Sí? O estudiamos la que no era de nuestro gusto, sino la que quedaba. Y ese tema de las carreras, pues yo creo que la misma Secretaría o el gobierno nacional o el federal o el estatal deberían reorientarlas para un desarrollo armónico, porque hay una gran disparidad, una gran distancia entre las escuelas y las fuerzas de trabajo. Así es. Cevita Cisneros. A tus órdenes. Bueno, ¿cuál es tu percepción para hacer efectiva el derecho a la educación en este marco de crisis sanitaria, y además que en nuestro estado, en nuestro país, pero nos enfocamos a nuestro estado y directamente a nuestro municipio? Es una zona rural, hay carencia de señal como para poder estar recibiendo o ejerciendo el derecho a la salud tal como lo ha decretado el presidente de la República a través de su secretario de Educación Pública, en vía internet. No tenemos internet. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, de hecho, qué bueno que lo comentas. Sí, yo tengo amigas que son maestras que trabajan en escuelas rurales, bueno, que casi todos las Cárdenas, ¿verdad? Y nos contaban una vez que andábamos rodando, decía, ¿sabes qué? Es bien difícil y bien triste ver que hay niños que de verdad quieren hacer la tarea, pero no tienen dinero ni para una recarga. Y dice, yo lo que hago es voy a sus casas, yo programo un día, les dejo todas las tareas, les dejo las hojas y todo, y me lo regresan. O sea, realmente es una maestra, para mi gusto, demasiado comprometida. Claro que esto no disminuye la situación que hay. Obviamente nosotros deberíamos estar preparados para en un salón tener internet, por lo menos de básico en una computadora. Se debería de hacer una gestión para que en las casas se dotara por lo menos con un dispositivo, una computadora, una tablet, que también obviamente es un costo elevado para muchas personas que no pueden comprarlo. Entonces, a través de la gestión es lo único que se puede hacer para apoyar la educación, siempre y cuando también los alumnos
que estén realmente comprometidos también lo hagan de una manera responsable y cuidando también la salud de ellos, porque también el estarse moviendo a distintos lugares, pues se pierde y se pierde el contexto, vaya, de lo que es estar cuidándote, sobre todo en esta pandemia. Entonces yo sugeriría eso, una dotación del equipo necesario para las personas. Muy bien, Lucero, me parece muy interesante tu propuesta, pero no hay que perder de vista que requerimos que el gobierno federal ya nos cumpla a los mexicanos con ese ofrecimiento que hizo hace mucho tiempo de tener el servicio de internet en todo el territorio nacional gratuito, porque no nada más es que tengan un dispositivo nuestros paisanos, sino también deben tener recursos para tener el servicio de internet, sino cómo acceden a una educación. Así es que el derecho a la educación es una quimera. Dígame usted, ingeniero, ¿cuál es la propuesta para hacer efectivo este derecho? Y además, porque partiendo de que la educación es la piedra angular del desarrollo en todas las comunidades del mundo. Sí, sufrimos un problema muy serio. Hace unos momentos hablábamos de la caída económica de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país, una caída económica muy fuerte, pero viéndolo desde otro punto de vista, el sistema educativo sufrió un colapso enorme en todos los niveles, y afecta, como siempre, a las clases más desprotegidas. Por muchas razones, lo que hablaban ustedes, no tienen acceso a internet, porque no lo hay, y porque si lo hubiera, a lo mejor no lo pueden comprar, no tienen el recurso para pagar una línea de internet. Aparte, los niños que están en línea, a lo mejor los que tienen una situación desahogada en donde el padre va a trabajar y la madre se queda en casa, bueno, pues ahí la madre auxilia al niño a tomar el curso en línea. Pero cuando el padre y la madre trabajan, el niño se queda desprotegido. Y el niño, peor tantito, se ponen a jugar. Los juegos de Atari y de tablet y de celular y de todas esas cosas son juegos que finalmente estropean la mente humana. Los niños se vuelven viciosos, pero completamente viciosos, enajenados de la propia familia. Entonces va a ser una pérdida terrible, porque este problema que estamos teniendo va a acarrear mucho vicio de ese tipo. La sociedad estamos en riesgo de tener una generación que no sé qué resultados vaya a dar posteriormente. Es difícil pensarlo, pero ojalá y el gobierno federal, la autoridad máxima que tenemos, que está rodeado de gente que conoce, de gente que tiene la capacidad, tengan ya un proyecto efectivo que nos lleve adelante con este problema de la educación. Sí, claro. Adelante, profesor. Bueno, nada más agregar que hay algunas medidas que se están tomando hace algunos días, aunque yo ahorita estoy, vamos a decir, fuera del servicio, mientras estoy en este encargo en la administración municipal, pero por ejemplo nos comentaban del programa que se está impulsando ahorita, que se llama La Escuela es Nuestra, que es una buena forma de cómo los recursos económicos en todo caso se entregan de manera directa a los padres de familia a través de su representación, obviamente, que es la mesa directiva de cada una de las escuelas. Esto sirve en gran medida porque cuando se hacían construcciones de nuestras aulas en cualquier nivel, preescolar, primaria, secundaria, pues encontramos que nos salían muy caras, carísimas.
y en todo caso con el dinero entregado de manera directa y ejercido y vigilado desde los padres de familia, ha tenido mayor resultado. Tenemos ya varios ejemplos de este tipo. Eso es algo fundamental, pero lo otro también es el programa en todo caso de apoyo con becas, sobre todo a los jóvenes del nivel medio superior y superior, y obviamente también no habría que dejar de mencionar las más de 100 universidades que a nivel de nuestro país se están impulsando en este momento. Hace rato comentabas tú de que era muy importante que pudiera, cuando hablamos de carreras, poder establecer aquellas que en la población donde se abran, pues obviamente que vayan afines a lo que ahí tenemos, y eso es lo que se está priorizando en este momento en las universidades públicas o llamadas Benito Juárez, que se están abriendo en una buena cantidad. Aquí en el estado tenemos 5 de ellas, y bueno, pues yo creo que nuestro municipio tendría o debemos aspirar a tener, ¿por qué no?, una más, porque lo que prolifera pues obviamente son prácticamente las escuelas de tipo privado, y muchas de las veces nuestra población no tiene, decía el compañero, posibilidades de acceder a ellas. Se hablaba muy cierto, creo que ahí hay que remarcar este asunto que comentaba, en el sentido de que hay familias donde tanto el padre y la madre trabajan, pero algo peor, tenemos en nuestras colonias, aquí en Lázaro Cárdenas, en nuestras colonias ustedes pueden visitar nuestras escuelas y vamos a encontrar que incluso hay familias que o son solamente representadas o por el padre o por la madre, o en el peor de los casos por ninguno de los dos, y es la abuelita o el abuelito quien se hace cargo de los niños. Es algo todavía más triste. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente que adaptar cualquier programa en el terreno educativo a esas condiciones que vivimos en nuestras colonias, en nuestras comunidades. Creo que aquí hay que remarcar aquella idea de que pues un pueblo educado será un pueblo libre, y si no le invertimos en la educación, pues prácticamente tendremos, lo que decía el compañero, un país donde nuestros futuros jóvenes, o los próximos, los niños hoy y futuros jóvenes, pues no sé a qué se puedan dedicar. No sé. La verdad. Bueno, ahí estás tocando un tema muy importante. Fíjate que definitivamente esta pandemia, esta emergencia sanitaria ha desnudado a muchos gobiernos de todos los niveles en el mundo y en nuestro país. Y ahora hay nuevos paradigmas que estamos en el tema de la educación. ¿Será necesario una nueva ley, un nuevo sistema educativo que sea realmente enfocado a una producción, a un desarrollo sustentable de nuestras comunidades? Porque estamos como que muy dispersos en la educación por un lado y en el desarrollo por otro. ¿Qué es lo que podemos esperar? Sí requeriremos una nueva ley de educación, un nuevo sistema educativo que nos dé un nuevo programa educativo que nos dé claridad y certeza para un desarrollo sostenible. Bueno, yo creo que sí se requiere, pero sobre todo la nueva ley de educación que requerimos, bueno, más que una ley de educación, creo que el sistema educativo en términos generales requiere una revisión a fondo. Necesitamos en todo caso hacer que ese programa o ese plan educativo que a nivel nacional tengamos que estar impulsando, pues retome las necesidades propias de cada población. Yo creo que no es posible que, vamos a decir, un libro de texto pueda servirnos en el norte, en el centro y en el sur de igual manera. Hay algunos libros, obviamente, que hablan de no sé, de lo que tenemos en cada estado, alguno en especial, pero creo que todos los materiales educativos que tenemos que estar utilizando deben de ir acordes en esto. Hay incluso una iniciativa importante, creo que hay que reconocer también que hay, así como hay cosas malas, iba a decir, pero bueno, vamos a llamarle así, malas, hay muchas que tenemos que rescatar. Hay equipos de trabajadores de la educación, conozco un equipo muy amplio que trabaja a nivel nacional en la elaboración de planes y programas alternativos para el ámbito educativo. Incluso aquí en el estado de Guerrero tenemos en la montaña alta un equipo de supervisores y de docentes que están trabajando también un programa para aplicarlo en esas zonas apartadas del estado de Guerrero. Entonces creo que estas iniciativas tenemos que elevarlas a un nivel superior y, ¿por qué no?, poderlas considerar como parte de un nuevo sistema educativo nacional, que obviamente redundará también en la elaboración de un nuevo artículo 3º constitucional, a pesar de tantos
tantas modificaciones que ha tenido, ¿no? Enmiendas, dirían otros. Claro. ¿Tú crees, Eugenia, que ya requerimos tomar más en serio nuestros futuros gobernantes este tema de la educación? Totalmente. Creo que así como estamos adecuando la forma de vivir a una nueva modalidad, creo que la educación también tiene que adquirir una nueva modalidad. Ver de qué forma se les puede llegar a todas las personas que no tienen el acceso a un internet, a una tableta, de qué forma se puede llevar la educación a esos lugares, ya sea con videos grabados donde lo puedan visualizar, donde los puedan explicar, donde lo puedan entender, pero sí de alguna forma tenemos que cambiarlo, porque no es posible que niños que a lo mejor tienen posibilidades puedan tener un maestro en línea que les esté explicando, pero niños que no, vean la hoja, no sepan si el papá trabaja, no les puede explicar, o sea, niños que se están perdiendo y se están rezagando de la educación, y que si en su momento se regresa a las aulas, tengas desniveles totalmente entre las oportunidades que pudieron tener en este periodo. Entonces creo que es súper importante que empiecen a visualizar cómo se va a empezar a manejar la educación a partir del próximo ciclo escolar, porque todavía hay tiempo para planear y hacer modificaciones para que todos puedan tener el mismo acceso a la educación, que en este momento hay una desigualdad total. Entonces sí creo que es muy importante eso. Ok, de acuerdo. Ingeniero, ¿usted cómo ve, cuál es su percepción en este sentido de la educación? ¿Habremos de impulsar y de exigir a los nuevos gobernantes un nuevo sistema coherente, claro y que nos deje buenos resultados en la educación? Es definitivo. Necesitamos cambios. ¿Por qué cambios? Tenemos que estar a la par con estos cambios. Yo creo que en estos tiempos tan difíciles no debemos de olvidarnos de la educación superior. La educación superior, de momento, son los más próximos. Es la generación más próxima que nos va a ayudar. Creo yo que en este caso, aquí en Lázaro Cárdenas, aquí en nuestra región, tenemos dos universidades de gobierno que son las de más acceso para la mayor parte de la sociedad. Y los jóvenes no son igual que los niños, son más responsables y por lo pronto creemos que ahí podemos tener muy buenos resultados. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene una carrera muy apropiada aquí para nuestra región, para Lázaro Cárdenas, pero la tiene en Morelia. Es más, no es una, son dos carreras. Metalurgia, no hay ninguna siderúrgica por ahí ni cerca de ahí. Esa carrera debe de tenerla aquí en Lázaro Cárdenas. Hay otra carrera que, hablando de riqueza, nosotros hace unos momentos hablábamos de que el municipio tiene muchísimas riquezas en la costa, riqueza en sus campos, riqueza en la sierra costa también. Pero tenemos un litoral en la costa de 227 o 217 kilómetros, no recuerdo el dato exacto, que está sin explotar. Necesitamos una carrera afín al mar. Debemos de explotar el mar. Nosotros tenemos una pesca ribereña nada más. Hay países que viven del mar. Toda su economía está centrada en el mar. Japón, sí. Corea, hay muchos países que están centradas su economía en el mar. El mar tiene mucha riqueza, pero si no sabemos cómo explotarla, vamos a seguir teniendo el mar para efectos turísticos y para pesca ribereña y nada más. Yo considero que la carrera de biología marina, que nos enseñe a explotar los recursos marinos, que nos empiece a enamorar del mar, para poder tener acceso
a la explotación marina. Es un recurso que tenemos con una enormidad, 217 kilómetros, y no es nada más la costa michoacana, es la costa de Guerrero, porque no hay otra ciudad importante como Lázaro hasta Acapulco. Entonces tenemos un océano, un litoral oceánico bastante amplio. Entonces yo me iría por ese lado en la educación, que ahorita que tenemos este problema tan duro, que fuéramos enfocando recursos, que fuéramos viendo la manera de atraer, de llamar la atención a que esas universidades ahorita que tienen todo el tiempo del mundo porque están prácticamente semiactivos, pues que se fijen en qué carreras son afines a Lázaro Cárdenas, como decía el maestro. Excelente. Bueno, pues ya hemos hecho un recorrido por los temas fundamentales para el desarrollo sostenido de nuestra comunidad, de nuestro municipio. Ahora les vamos a dar la oportunidad a cada uno de ustedes para que emita un mensaje libre. Empezamos contigo, Filemón. Bueno, pues primero agradecer nuevamente, Carlos Juan, esta oportunidad que nos brindas de compartir aquí con todos los compañeros, y creo que me gustaría aprovechar este espacio para agradecer la oportunidad que tenemos de estar juntos con mis compañeros. Creo que así como estamos el día de hoy, debiéramos de seguir haciendo política, una política donde no vengamos a cuestionarnos y hablarnos y maltratarnos, etcétera. Yo creo que tendríamos que pensar en que cualquier compañero o compañera tiene la capacidad, la posibilidad de llegar a cualquier puesto de elección popular, y si de verdad hay la intención de servir, desde allí habrá que demostrarlo. Yo creo que la trayectoria de cada uno de nosotros pues dice más de lo que cada uno pudiera decir de sí mismo. Yo siempre he sido de la idea de que el 50% de lo que somos lo podría decir yo, sin que esto sea totalmente cierto, y el resto, el otro 50%, lo tendrá que decir quienes nos conocen. Entonces aquí hacemos un llamado a quienes nos conocen para que pues tomen en consideración todo lo que hemos dicho aquí, dado que nuestras propuestas, nuestras opiniones van encaminadas a resolver problemas fundamentales que a diario vivimos pues todos los que aquí habitamos, ¿no? Entonces creo que una participación más activa es lo que requerimos de nuestra población. Dejar la apatía, algo importante que fue incluso parte del tema. La apatía no nos lleva a ningún lado más que a ser cómplices de esto que hoy observamos y que muchas veces cuestionamos. Entonces adelante en la participación, y pues bienvenidas también las opiniones de todo el público. Muy bien, muchas gracias, profesor Filemón. Ahora quisiera conocer que el mensaje libre de nuestra amiga Eugenia Herrera Aguirre, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada agradecerte, Carlos Juan, por la invitación. Gracias, Georgina. Gracias a los panelistas que creo que tuvimos una charla muy padre. A mí en lo personal me encanta tener estas pláticas porque siempre siento que aprendo algo más y siempre es algo de retroalimentación personal. Para todos los que nos pudieron ver, yo los invito, tengo una página en Facebook, es Eugenia Herrera Aguirre, a que nos contacten. ¿Por qué? Porque para mí es importante saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten, lo que ustedes esperan de un funcionario, de un servidor público, porque para que tú seas parte de esto. La ciudadanía es quien debe de dictaminar y de decir y de realmente poderles dar esa democracia con los que personas que tenemos la oportunidad de poder estar en este lugar. La verdad yo me siento súper contenta de poder estar hoy aquí con todos y de poderle decir a la gente, conócenos, como usted dice, maestro, quien ya me conoce pues sabe de dónde vengo, qué he hecho, cómo lo he manejado, y quien no, pues date la oportunidad de en su momento conocer las propuestas, de conocer el camino que vamos a recorrer, y si tú puedes ser parte de esto, bienvenido, porque eso es lo importante, que tú seas parte de este proyecto. Ingeniero, muchas gracias, Eugenia. Ingeniero, es muy importante contribuir en la construcción de nuevos paradigmas para mejores soluciones de problemas comunes. Claro que sí, así es. Pues profesor Filemón, muchas gracias por haber aquí
compartido con estos panelistas aquí, Jenny, un servidor, Camilo Rodríguez Álvarez, y Lucerito, que nos acompaña. Pues para mí fue un placer compartir con ellos esta agradable charla. Me sentí entre amigos, y lo que dijo el profesor, esta es la forma en que si llegamos a candidatos, digo porque yo soy un aspirante, no sé la situación de cada uno de ellos, pero si llegamos a candidatos, de que nuestra campaña sea amistosa, que aportemos, que tengamos esa correlación que tuvimos el día de hoy. Excelente. Bueno, pues ahora también vamos a escuchar el comentario de la compañera de Eugenia, a Lucero Cisneros, compañera de fórmula, y es una joven de la comunidad de Solera de Agua, la más joven de esta mesa. Muchísimas gracias. Igual agradecerles por la invitación. Es la primera vez que estoy en una entrevista política. Nosotros tenemos un programa que hacemos todos los jueves que se llama Jueves de Mujeres con el Partido Verde, pero es la primera vez, entonces estaba sumamente nerviosa. Bueno, sigo estando, aparte de tiburones, o sea y sobre todo, pues también hay un chiste, una broma local que yo creo que por eso están que Solera de Agua. Les digo que yo soy nacida en Solera de Agua, entonces todos dicen, no, es que yo soy de Guadalajara y de Aguascalientes, y yo soy de aquí, nacida aquí. Muchísimas gracias por todo. También invitarlos a como sociedad, sumarnos a un proyecto y a ser parte de esto. Yo la verdad era enemiga de hablar de política, pero ahora con invitación de varios amigos que me dicen, es que si tú puedes estar en el cambio, ¿por qué no eres el cambio? Si tú puedes estar ahí, entonces súmate. Y si tu visión es ver un Lázaro Cárdenas mejor, entonces bienvenido. Aquí cualquiera de nosotros te puede escuchar y tú puedes hacerlo si tú lo necesitas y tú lo requieres. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues les agradezco, no me queda más que agradecer al estimado público, porque ahora ya usted tiene más elementos para emitir un voto razonado en la próxima elección electoral, y la obligación, por supuesto, de elegir y vigilar el ejercicio del poder en beneficio de todos. A los panelistas, pues muchas gracias por compartir su experiencia y su conocimiento y participar en este conversatorio. Nuestro agradecimiento a todos ustedes por su análisis y expresión rumbo al Congreso Michoacano. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos Juan. Soy Carlos Juan Méndez. Hasta la próxima.